Acá Rosa ahora con la primera invitada, este es el video presentación. Soy Karen Tepp, candidata a la diputada nacional por Ciudad Futura, y en minutos nomás voy a estar en mesa política dialogando con Sergio Ruller acerca de por qué queremos que una nueva forma de construir política llegue al Congreso de la Nación. Candidata entonces Karen Tepp, bienvenida, la primera invitada en este nuevo ciclo, en esta parte. Muchísimas gracias. Sergio, por favor, adelante con la entrevista. Hola Karen, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Sergio? Buen mediodía. Muchas Un gusto gracias. tenerte Igualmente. aquí en Mesa Política. La idea es poder también hacer el debate de candidatos a diputados nacionales el domingo siguiente, el domingo 15, también con esta limitación de los 5 candidatos. Es por eso que desde hoy también van a pasar por esta mesa los candidatos que se quedan fuera del debate. Karen, la posibilidad de poder tomar contacto fundamentalmente con los televidentes a través de esta mesa. ¿Es la lista de mujeres? Así es una lista que presentamos desde Ciudad Futura, integrada 100% por mujeres, para poder expresar un debate que venimos dando como sociedad. Digo, desde la irrupción del Ni Una Menos a esta parte, hay un aprendizaje colectivo que tiene que ver con cómo construimos una sociedad más igualitaria y menos machista, y el desafío de que la política también pueda materializar este tipo de debates y avances que damos como sociedad, y de ahí la decisión unánime dentro de Ciudad Futura de presentar una lista 100% por mujeres. ¿Son solamente cuestiones de género? No, para nada. Creo que justamente lo que hacemos con esta lista es reivindicar el lugar de la mujer en la política, poder demostrar que hay compañeras de distintos territorios, con distintas experiencias, que están en igualdad de condiciones para poder protagonizar y llevar la voz de un proyecto político que nació desde abajo, que nació desde los territorios, y que desde la misma manera que en el 2015 logró ilusionar a más de 90.000 rosarinos que nos acompañaron con su voto, hoy poder llevar esto al resto de la provincia. Karen, en épocas de polarización o donde uno se identifica con las grandes líneas de pensamiento nacional que llegan a la provincia de Santa Fe también con sus candidatos, si estuvieras en el Congreso, ¿con quién votarían las diputadas de Ciudad Futura? Creo que lo que podría asegurar es que no vamos a votar las medidas que el gobierno nacional quiere llevar adelante y que atentan contra los derechos conquistados por los trabajadores, los movimientos sociales. Digo, creo que hay claramente un retroceso a nivel nacional. Nosotros esto lo manifestamos ya y lo expusimos en el año 2015. Un triunfo del gobierno de Macri en un contexto latinoamericano de retroceso, digamos, es una pérdida de los derechos para las mayorías, y en ese caso, digamos, no vamos a dudar en oponernos a todo este tipo de medidas y de intentos regresivos por parte del gobierno nacional, pero también tenemos el desafío de poder presentar una voz distinta que sea la de la construcción que viene desde el territorio, que venga no solamente a defender y a levantar las banderas de la justicia social, de la inclusión social, sino también la posibilidad de pensar que se necesita una nueva cultura política, que sea más democrática, que sea más participativa y que sea más transparente. Siguiendo esta lógica de pensamiento, uno dice, bueno, no van a votar con el gobierno, ¿van a votar con el kirchnerismo? Depende. Digo, lo que va a pasar es que el gobierno va a proponer en el Congreso determinados temas. Habrá que ponerse de acuerdo después cuáles son la otra agenda que queremos llevar adelante quienes no estamos a favor del gobierno. Digo, puede que se pueda construir una agenda de oposición con otros sectores políticos, entre ellos el kirchnerismo, pero creo que hay que salirse también, y las elecciones legislativas nos permiten esto, digo, diversificar las alternativas al neoliberalismo. La lógica binaria de la polarización no hace más que distraernos de los debates y los problemas estructurales de fondo. Por eso es tan bien recibida la propuesta de Ciudad Futura en aquellas localidades donde logramos llegar. Digo, hay una necesidad por parte de la ciudadanía también de poder encontrar una alternativa política que hable en otro lenguaje, que sea un instrumento propio del siglo XXI, que pueda no prometer lo que va a hacer, sino mostrar todo lo que ya hizo, y eso entusiasma y eso enamora, y además no tiene fecha de vencimiento. El 22 de octubre no es que hay un límite o hay una medición de Ciudad Futura a nivel provincial y ahí se pone un techo. Esto es un camino que estamos iniciando y que nos entusiasma encontrarnos en muchas localidades de la provincia con gente que tiene ganas de empezar a construir en la lógica Ciudad Futura. ¿El movimiento no es pura y exclusivamente de Rosario? No, el movimiento se empezó a expandir. Digo, el triunfo del 2015 fue un hecho político que irrumpió en la escena, no solamente en la ciudad de Rosario, sino que también traspasó esas fronteras, porque animó a todos aquellos que piensan de que únicamente en política se tiene que elegir por las elecciones tradicionales y que el resto de las fuerzas solo ocupamos un lugar testimonial. Ciudad Futura
logró en el 2015 mostrar que una fuerza política que crece desde abajo puede llegar a consolidarse como alternativa política en una ciudad como Rosario en el año 2019. Karen, ¿cuál es la posición con respecto a este reclamo por la deuda de coparticipación que está haciendo la provincia con un fallo de la Corte mediante y la disputa que se da entre Nación y gobierno provincial? Claramente hay una defensa por parte de todos los santafesinos y santafesinas de los recursos que nos corresponde. Nosotros creemos que hay que avanzar en una discusión que tiene que ver con la necesidad de descentralizar el poder en nuestro país. Por eso estamos presentando dentro de la agenda política a nivel nacional la idea de un ministerio de ciudades y del traslado de la capital federal. Digo, esta lógica de institucional y presupuestaria que tenemos no responde al siglo XXI y es necesario fortalecer y empoderar los gobiernos de cercanía, que es la instancia inmediata que tiene el ciudadano y que son los municipios. La realidad es que la sociedad se ha transformado muchísimo en los últimos 50 años y que la política no ha acompañado esos avances y esas transformaciones. Si no, vamos a seguir presos de quién es el color y el amigo de turno. Entonces los municipios tenemos que ver de estar en acuerdo con el senador, con el gobernador y así con el presidente para poder recibir lo que nos corresponde. Hay que dar una discusión que es más seria, que es de fondo y que es descentralizar también la cultura, los medios de comunicación, el poder en todos sus sentidos y no solamente la lógica presupuestaria. Bien, esto de trasladar la capital me hace acordar a la época de Alfonsín, digamos. Avanzamos un poquito más. Ahí es donde se me mecha el origen radical familiar. No, creemos nosotros que hay una discusión que es interesante, que otras fuerzas políticas lo han planteado y que es la necesidad de trasladar la capital que hoy se encuentra en Ciudad de Buenos Aires. Hay que empezar a pensar en otro ordenamiento territorial a nivel país para poder resolver los desequilibrios territoriales que hoy tenemos. Lamentablemente el hecho de que nuestro país esté gobernando un mismo signo político a nivel nacional, Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, vemos las discrecionalidades en la cuestión presupuestaria y de recursos. Más del 50% de la obra pública está yendo a Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Así que creo que en esto hay consenso y hay distintas fuerzas que han planteado la necesidad. Sos una concejala de la ciudad de Rosario y aquí en Rosario también, digamos, la primaria en la elección de concejales fue quizá producto, algunos entienden, de la polarización. ¿Vos crees que también en Rosario estamos bajo los efectos de todo lo que es kirchnerismo versus macrismo? No, yo creo que en la ciudad de Rosario lo que de alguna manera arrojaron los resultados de las elecciones es un desgaste del socialismo después de casi 30 años de gestión y la discusión que está es, bueno, ¿quiénes estamos en condiciones de poder consolidarnos como alternativa política? Las elecciones primarias, decimos nosotros, no son el primer tiempo, digamos, de un partido que sigue ahora en octubre. Por el contrario, es un nuevo partido y nosotros lo hemos demostrado en el 2015, cuando cosechamos 25.000 votos en las primarias y casi que más que triplicamos esos mismos votos en las elecciones generales. Eduardo Trasante va a poder expresar y representar a un sector de nuestra sociedad que no tiene presencia en el Consejo, digo, presencia en carne propia. Me parece que la candidatura de Eduardo Trasante expresa la necesidad de que la gente común, la gente de barrio, la gente a la que aún hoy el Estado no le está dando respuesta pueda estar ahí adentro y que no necesite de otros que estemos defendiéndolo, sino que él mismo puede expresar y defender esas causas. Creo que hay que dejar de lado algunos prejuicios también y animarnos a pensar de que si hay que armar un proyecto de mayorías, esos sectores tienen que estar incluidos. ¿Me permitís, Sergio, un segundo? Por favor. ¿Tenés Twitter? ¿Una cuenta tenés? Tengo Twitter. ¿Lo usás? Sí. Poco, me parece que muy poco. Bueno, aprovecháis y podés responder esta consulta que estamos haciendo en las redes sociales. Mesa Política invita a todos, inclusive a los candidatos también, a participar de esta pregunta para inaugurar este nuevo ciclo. ¿Por qué característica definís tu voto? ¿Por el candidato, por el frente o partido, las propuestas y en oposición al resto? En breve vamos a quedarnos con la respuesta. Lo podés hacer, Karen. Sergio, obviamente, invitadísimo estás. Y de hecho, duplico, Sergio, te quedás porque en breve hablamos con Martín Rosúa también. Dale, ¿por quién votás? Sí, pregúntalo. Yo, por el segundo, el instrumento político. Digo, no... El frente del partido. El frente o partido y con las construcciones y las prácticas que ya tienen esos proyectos políticos. Bien. Lo respondió. Igualmente respondelo también por Twitter. Vamos a la pausa y venimos. Está invitado también Martín Rosúa en breve para que nos... No, muchísimas gracias. Gracias.